¿Por qué debería respetar a un Dios caprichoso, mezquino y estúpido que crea un mundo tan lleno de injusticia y dolor? Cuando consideras eso, surge una gran pregunta. ¿No podría Dios haber creado un mundo en el que este tipo de cosas no sucedieran? ¿No podría haber creado un mundo en el que los seres humanos no se hicieran estas cosas terribles unos a otros? Bueno, la respuesta a la última pregunta es por supuesto que podría. El video que estamos a punto de ver aborda probablemente la principal razón por la que la gente no cree en Dios, de que si existe un Dios tan amoroso y bondadoso y todopoderoso, ¿por qué no detiene el sufrimiento? Y tanto cristianos como no cristianos se han hecho preguntas sobre el tema del sufrimiento. Si Dios existe, entonces, ¿por qué hay maldad en el mundo? ¿Por qué hay sufrimiento? Bueno, en este video vamos a responder esta pregunta desde un nivel intelectual y emocional. Así que comencemos con este hombre que se llama Stephen Fry. A él le hacen una interesante pregunta y en su respuesta descargará todo su enojo contra Dios por el sufrimiento en el mundo. Escúchenlo. Supongamos que lo que Oscar creía al morir a pesar de tus protestas, supongamos que todo es verdad y te acercas a las puertas del cielo y te encuentras cara a cara con Dios. ¿Qué le dirá Stephen Fry a él, ella o ello? Básicamente, lo que se conoce como teodicea, creo que diré cáncer de huesos en niños. ¿De qué se trata eso? ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a crear un mundo con tal miseria que no es nuestra culpa? No está bien. Es completamente malvado. ¿Por qué debería respetar a un Dios caprichoso, mezquino y estúpido que crea un mundo tan lleno de injusticia y dolor? Eso es lo que diría. ¿Y crees que vas a entrar así? No, pero no querría. No querría entrar bajo sus términos. Están equivocados. Ahora, si muriera y fuera Plutón, Hades, y si fueran los 12 dioses griegos, entonces tendría más trato con eso, porque los griegos no pretendían no ser humanos en sus apetitos y en su caprichosidad y en su irracionalidad. No se presentaban como todopoderosos, todos sabios, todo amables, todo benefactores, porque el Dios que creó este universo, si fue creado por un Dios, claramente es un maníaco, completamente maníaco, totalmente egoísta, totalmente. Tenemos que pasar nuestra vida de rodillas agradeciéndole. ¿Qué tipo de Dios haría eso? Sí, el mundo es muy espléndido, pero también tiene insectos cuyo ciclo de vida es excavarse en los ojos de los niños y dejarlos ciegos. ¿Por qué? ¿Por qué nos hiciste eso? Podrías fácilmente haber creado algo donde eso no existiera. Simplemente no es aceptable, así que ya sabes, el ateísmo no es solo no creer que hay un Dios, sino sobre la suposición de que no lo hay. ¿Qué tipo de Dios es Él? Es perfectamente claro que es monstruoso, completamente monstruoso, y no merece ningún respeto en absoluto. En el momento en que lo destierras, tu vida se vuelve más sencilla, pura, más limpia, más digna de vivirse, en mi opinión. Por un lado entiendo los sentimientos de este hombre, porque ninguno de nosotros quisiéramos que el sufrimiento existiera. Pero la conclusión que llegó a este hombre es que si el sufrimiento existe porque un Dios todopoderoso lo permite, entonces este Dios es completamente malvado. Bueno, eso puede ser un razonamiento lógico para muchas personas, pero sabemos también de que al principio Dios lo creó todo bueno, todo perfecto y en gran manera, y que por la desobediencia de un hombre, la muerte entró a este mundo. Y entendemos conforme a la Escritura de que Dios no dejaría al mundo de esta manera, y que también por la obediencia de un solo hombre, perdonaría a todos los hombres y nos daría un cielo nuevo y una tierra nueva, donde no existe más sufrimiento ni maldad. Pero bueno, vamos a escuchar una respuesta más profunda de este matemático y apologista John Lennox. Presta mucha atención porque lo que va a decir tendrá mucho sentido para ti. Porque encuentro que la gente está sufriendo, busca respuestas y ve que sus amigos sufren con una catástrofe natural, como un tumor cerebral, o son violados, o de alguna manera son maltratados y están tratando desesperadamente de lidiar con ello. Me parece un problema muy difícil. Es el problema más difícil que enfrento y no creo que el ateísmo lo resuelva, salvo de una manera bastante trivial. Dice, bueno, así es el mundo. Pero, ¿ves? Lo que el ateísmo no hace es que no elimina el dolor y el sufrimiento. A menudo me enfrento a personas a las que les han dicho que les quedan solo unas semanas o meses de vida y quieren respuestas. Quieren entender esto dentro de un gran contexto y lo entiendo. Si no sintiera que hay alguna manera de abordar esta cuestión, no estaría aquí ni por un segundo.
porque realmente me conmueve la situación de las personas que están sufriendo intensamente. El problema con nuestro mundo es que podemos discutir si Dios es todo bondadoso, todopoderoso, y si lo fuera podría hacer esto o aquello. Y ninguno de nosotros ha quedado satisfecho con ese tipo de argumentos, como creo que en esencia estaba señalando. Y es porque cuando hemos terminado de discutir filosóficamente, nos encontramos con dos cosas que yo llamo belleza y alambre de púas. Nos encontramos con un mundo y una imagen mezclados. Y tenemos que intentar entenderlo. Yo diría que el ateísmo aparentemente tiene una solución, pero en el fondo no tiene solución porque deja el sufrimiento. El sufrimiento no desaparece, pero elimina toda esperanza. Y para ir al grano tan rápido como puedo, porque creo que esta es una gran pregunta y merece mucho tiempo dedicado a ella, llegué a Christchurch, Nueva Zelanda, 2 días después del terremoto. Tuve que encontrarme con personas que habían perdido a sus esposos o esposas. Y cada entrevista que hice en la radio y la televisión fue sobre terremotos. ¿Por qué? Esa es una pregunta muy difícil, porque los terremotos son necesarios para la preservación de la vida humana. Cuando consideras eso, surge una gran pregunta. ¿No podría Dios haber creado un mundo en el que este tipo de cosas no sucedieran? ¿No podría haber creado un mundo en el que los seres humanos no se hicieran estas cosas terribles unos a otros? Bueno, la respuesta a la última pregunta es por supuesto que podría. Podemos crear tales mundos. Se llaman mundos robóticos, pero no hay humanos en ellos. Si decimos que Dios no podría haber creado un mundo en el que las personas no sean capaces de hacer el mal, es como si estuviéramos deseando no existir. Porque el mal es la otra cara de la capacidad de hacer el bien. Y entonces la pregunta profunda para mí es esta. Admitiendo que hay belleza y alambre de púas, ¿existe alguna evidencia en el universo de que hay un Dios en quien se pueda confiar con esto? Y mi respuesta, muy breve, Betsy, a eso es que en el corazón del cristianismo hay una cruz. Y sea lo que sea que eso te diga, si el reclamo central del cristianismo es correcto, que Jesús es Dios encarnado, entonces es Dios en una cruz. Me pregunto, ¿qué hace Dios en una cruz? Bueno, una cosa que te dice es que Dios no se ha mantenido distante del problema del sufrimiento humano, sino que se ha convertido en parte de él. Ahora, si esa fuera toda la historia, no tendría dónde ir. Pero no es el fin de la historia. La evidencia central de la verdad del cristianismo es la resurrección de Jesús de entre los muertos. Y eso abre una enorme posibilidad, que al final se hará justicia. Y cuando hablamos de ética y moralidad, esto, en mi opinión, es el factor más importante en la situación, que se hará justicia. Y se lo planteé a Richard Dawkins. Eso es lo primero que se me ocurre. Y él dijo, bueno, yo lucho por la justicia en esta vida. Le dije, yo también. Pero Richard, no tienes una esperanza definitiva de justicia. Así que la gran mayoría de las personas que han vivido alguna vez nunca tuvieron justicia en esta vida. Y no hay una existencia futura para que puedan obtener justicia. Así que nunca obtendrán justicia. Y su grito por justicia desde las cámaras de gas de Auschwitz o de cualquier otro lugar se prueba que es una ilusión. Simplemente no lo creo. Y creo que hay evidencia de que lo contrario es cierto. Hay un Dios que finalmente hará justicia. Así que creo que eso no es una solución al problema del mal. Pero creo que es una forma poderosa de entrar porque he visto que cambia vidas y da esperanza a las personas. Y eso es muy cierto. Lo que el ateísmo proporciona a una persona que está sufriendo es nada. Sin embargo, el cristianismo lo que propone siempre es esperanza a través de Cristo Jesús. Y este mismo Jesús fue resucitado de entre los muertos. Y él dijo unas palabras muy poderosas. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y en las palabras de Apocalipsis 21 dice, Él le secará toda lágrima de los ojos, y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas estas cosas ya no existen más. Y el que está sentado en el trono dijo, miren, hago nuevas todas las cosas. Entonces me dijo, escribe esto, porque lo que te digo es verdadero y digno de confianza.